Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de pintura. Hacía tiempo que no estaba en el estudio pintando y bueno, visto que muchos nos pedís acabar algún proceso, vamos a acabar un proceso que está relacionado con un vídeo de How To, de volumetría. En este caso es el Tour de Infinity, ¿vale? Que como sabréis estaba ya planteado en colores planos y lo que vamos a hacer ahora es desarrollarlo, ¿vale? Entonces, como vais a ver mucha aplicación, pero tampoco va a haber una explicación extrema, porque realmente las técnicas son sencillas, pero quiero enfocarme en que entendáis cómo funciona la volumetría, más allá del ejemplo digital que ya pusimos. Lo que voy a hacer básicamente es una técnica de panelado, o de parches de color o de bloques de color, como queráis llamarlo, ¿vale? En la cual simplemente seguiré los volúmenes que ya indiqué en el vídeo hecho, en los ejemplos hechos en digital, ¿vale? Y veréis simplemente cómo resuelvo estos volúmenes. Así que nada, espero que os sea útil y que podáis sacar conclusiones. Y bueno, pues espero ver vuestras versiones pintadas, porque la verdad es que es una figura que se presta mucho a esto, que es muy sencilla de trabajar y que realmente la podéis complicar todo lo que queráis. De hecho, puede ser interesante acabarla, digamos, de una manera un poco más sencilla y luego ver cómo podemos complicarla. En caso de que este tema os parezca interesante, pues ponednoslo en los comentarios, en la caja de comentarios y haremos algo en un futuro. Pero bueno, la idea de este vídeo es rematar esta pieza y dejarla acabada en base a la volumetría que ya marcamos en el vídeo de How To. Son vídeos que os interesa, o sea, que os interesa ver, incluso si tenéis un nivel avanzado, porque creo que muchas veces mucha gente con nivel avanzado se basa simplemente en el refinamiento técnico, pero mucha gente que tiene un nivel alto no acaba de entender bien cómo funcionan los volúmenes. Entonces, trabajar a veces en volúmenes más sencillos, en volumetrías más toscas como esta, más bloques de geometrías más sencillas o menos rebuscadas, ¿vale? Pues muchas veces nos ayuda a desarrollar muchos temas importantes a la hora de pintar, no solo en cuanto a cómo colocamos las luces y las sombras, a cómo interpretamos los volúmenes, sino también a la trazada del pincel, al tipo de pintura que utilizamos, el tipo de dilución que utilizamos y demás. Voy a hacer un proceso bastante lineal, ¿vale? En el que no va a haber muchísima mezcla, porque también hay que hacer procesos de este tipo para que también los veáis y que veáis que el resultado puede ser muy bueno. Y aunque no es un proceso basado en receta, sí os voy a explicar, os voy a mostrar los pasos de color que voy a dar, ¿vale? Entonces nada, bueno, espero que os sea útil, vamos allá. Lo primero que voy a hacer es rematar un poco los colores base, porque aunque aquí los veis bien aplicados, la luz quema un poco, ¿vale? Y no se percibe, como yo sí estoy percibiendo en mano, que hay algunas de las capas base que no están del todo bien aplicadas, ¿vale? Las capas base son importantes porque al final, como veis, para lo que sirven es para que la pieza funcione desde un primer momento y veáis que todos los colores están colocados donde deberían estar y que el conjunto de los colores funciona. Esto es lo interesante de una capa base y para esto se utiliza una capa base. Las capas base no se aplican con mucha dilución, las capas base se aplican con cobertura, ¿vale? Que la pintura cubra la superficie y te dé pues un sedimento, te dé una base, un suelo sobre el cual luego poder ir construyendo más capas de color. Que en este caso todas esas capas van a tener cierta viscosidad y no voy a diluir en exceso, como veréis a continuación. Los colores que vamos a utilizar en principio van a ser que esto es un rojo oscuro de Andrea del año Catapún, no tengo otro, pero os vale cualquier rojo que tenga este aspecto, con lo cual a los amantes de las recetas simplemente os tenéis que molestar en ver este rojo, que no deja de ser un rojo oscuro, es como una especie de scab red, es un granate, ¿vale? Ese va a ser mi rojo oscuro, ¿vale? Mi rojo base en cierto modo, porque lo que voy a hacer es repintar el rojo
con este color tono más oscuro y ir subiendo capas. Al final es un layering, o como queráis llamarlo, es una consecución de capas. Este va a ser el rojo principal, que es el rojo medio, es el rojo que percibimos, y luego seguramente vaya tirando con un naranja porque quiero hacerlo muy colorido, muy cartunero, ¿vale? Entonces me voy a centrar primero en la capa, voy a ir pintando distintos elementos para que veáis cómo funciona, pero básicamente voy a colocar todos los colores en parches de color. Cuando me centre con el negro, me centre con los metales y demás, pues ya os diré qué colores selecciono. Voy a utilizar un pincel plano en este caso para que la aplicación de las capas sea mucho más rápida y sea más eficiente. Utilizo muchas veces pinceles planos y de hecho os recomiendo que tengáis alguno porque os va a facilitar muchísimo el trabajo. Aplicar este color con pincel redondo, pues tardaríais muchísimo más y dejaría mucha más marca. No tiene por qué dejar marca ninguno de los dos. Si hacéis una capa base bien aplicada, realmente no se va a ver traza de pincel, pero en este caso, pues para superficies grandes prefiero trazar con un pincel plano, que no es el único uso que le doy, ¿vale? De hecho, utilizo pincel plano mucho más a menudo de lo que podría parecer, pero en este caso es simplemente para cubrir y para cubrir mejor. Veréis que simplemente voy a dar una capa base a todo, ¿vale? Vale, voy a cambiar a pincel redondo. Como veis, la pintura está empezando a secar. La he aplicado con una capa bastante gruesa, la verdad. No estoy especialmente preocupado por la dilución, para nada, sino que lo que quiero es que cubra cuanto antes y que cubra lo mejor posible. El siguiente paso va a ser un rojo, en este caso el Crimson Carmesí de la nueva Scale Color Artist, que son colores que ya habéis visto, ya visteis en un streaming que hice un análisis de ellos. Y bueno, no me sponsorizan, no me pagan por decir esto. Los colores son muy buenos, tienen muchas ventajas con respecto a otras marcas, tienen muy buena saturación, tienen un pigmento muy fino, tienen buena cobertura, tienen cierta fluidez, no toda la que a mí me gustaría, pero se puede incrementar añadiéndole una tinta, en este caso de un tono similar o el mismo tono si encontraseis, ¿vale? Y bueno, pues nos va a servir muy bien porque ya os digo que sobre todo cubren muy bien y me generan me generan un color muy vibrante, ¿vale? Que es un poco lo que estoy buscando. Bueno, ya podéis ver los colores, como digo, esto es un color aleatorio, por decirlo de alguna manera. Os valdría cualquier rojo oscuro de cualquier marca, Citadel, Reaper, escalas de 75, lo que queráis, ¿vale? En este caso solo busco el tono, no estoy buscando ninguna propiedad más, no estoy buscando satinado, no estoy buscando fluidez, no estoy buscando ni siquiera viscosidad, no estoy buscando absolutamente nada más que el tono, ¿vale? Y el tono es un rojo frío, es un rojo cereza, tiene un punto de azul, ¿vale? Y es un rojo oscuro, ¿vale? Entonces principalmente sería un rojo frío, un rojo oscuro, ¿vale? Y el pigmento en sí, pues un rojo que tenga suficiente capacidad de cobertura, es decir, no cojáis un golden acrylic, que casi todos los de heavy body pues son transparentes, ¿vale? Entonces un color con cobertura. ¿Por qué? Porque porque hemos dado una capa base. El siguiente, como digo, es un Crimson Carmesí. El siguiente, como digo, es un Crimson Carmesí, ¿vale? De Scale Color Artist. Y el siguiente que cogeré será un Clear Orange de Model Color. Fijaos la intensidad que tiene el color. En este caso lo estoy aplicando con muy poca dilución, muy poca, y voy a cubrir los planos de luz, que en este caso la capa los marca muy obviamente. Son dos planos de luz principales que los voy a interpretar de manera muy simple, lo voy a, valga redundancia, en plano, es decir, no le voy a dar prioridad por ahora a ninguno de los dos lados, simplemente quiero remarcar estas arrugas. Estas dos arrugas se perciben perfectamente y sin embargo esta de abajo lo que voy a marcar es el plano para que me genere un contraste con la parte de arriba, con esta parte siguiente.
Aquí estiraré, esto es un dibujo, o sea, es decir, la capa es plana, yo aquí lo estiro, dejo esta trazada y luego veré cómo soluciono el fundido, si es que lo fundo o no lo fundo, porque quiero que lo veáis de varias maneras. Aquí este color, digamos, continúa el plano de luz, ¿vale? Es un plano cóncavo donde recibiría luz. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente la capa da una vuelta, con lo cual, si yo meto aquí el plano de luz, como también lo voy a tener que meter aquí porque es un plano que está prominente, que sale y que tengo que destacar, ¿vale? Al verlo desde este ángulo me generaría un contraste nulo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es simplemente concentrarlo en esta trazada de aquí y esta parte de aquí la degradaré hacia un color más oscuro. O sea, es decir, de aquí para abajo más oscuro. La parte de arriba la podríamos interpretar como si fuera un solo cilindro, ¿vale? De modo que aquí los dos planos de luz van a confluir en uno. Que luego podremos a su vez separar y darle prioridad a una arruga sobre la otra, pero en principio toda la parte del cilindro, toda la parte de este cilindro va a recibir un plano de luz. Y aquí lo extiendo ligeramente. Podríais dejarlo cortado arriba, pero yo lo voy a extender ligeramente porque quiero que se me genere la idea de otro plano, de otra arruga, ¿vale? Veis que lo aplico incluso con cierta densidad y luego simplemente lo extiendo. Una de las, no pegas, pero sí comentarios que debo hacer sobre estos colores de escala es que secan muy rápido, así que en ese sentido no tienen la ventaja de otros heavy body, ¿vale? Que secan más lento y que te permite jugar con la pasta del color hasta que se seca. Y con esto digo que puedes poner un pegote y moverlo, básicamente, ¿vale? En este caso esto no sucede porque seca muy rápido, así que tenéis que hacer la aplicación, en caso que estéis utilizando estas pinturas, lo más rápido posible. Aquí lo voy a extender hacia abajo y en este caso me voy a encontrar con esta forma, que no deja de ser una forma, pues un cilindro estrechado, es como una especie de cono. Entonces lo voy a concentrar en el vértice porque es un elemento que me define muy bien el movimiento, ¿vale? de la capa, y a su vez me lo separa en el frontal. Y vamos a recordar cómo cuál era la idea de la iluminación de la capa, ¿vale? Como estáis viendo, quedaos un poco con esta imagen. Voy a meterle un plano de luz justo, digamos, debajo de la zona de la mano, ¿no? En este área de la capa que enmarca la mano y la pierna. Así que va a ir aquí. Si veis mi aplicación, no estoy siendo especialmente meticuloso, simplemente pongo el color rápidamente y ya está. Veis que ahora brilla mucho, pero este brillo acabará desapareciendo. También me puedo plantear meter un segundo plano de luz que luego posiblemente oscurezca, ¿vale? Y este segundo plano de luz lo voy a plantear aquí. ¿Por qué? Porque me ayuda a dar continuidad al plano de luz este que acabo de marcar, y además me va a permitir que en estas vistas también se vea un contraste entre esa sombra y esa luz. Así que simplemente lo planteo, ¿vale? Puedo darle cierta continuidad hacia arriba y lo voy a conectar con el vértice de la capa que ya está pintado. La luz, los volúmenes, digamos que se van conectando entre sí. Y eso es una cosa interesante que tenéis que tener en cuenta. Para aclarar el concepto de lo que voy a hacer, que no deja de ser unos bloques de color, voy a geometrizarlo, voy a hacer, digamos, bloques con líneas cortantes. No es que sea necesario, es simplemente para que quede más estético en el vídeo y para que lo entendáis mejor. Digamos que este color llegaría hasta aquí y luego degradaría, ¿vale? Si quiero degradar, si quiero degradar desde aquí hasta aquí, o sea, esta no va a ser la línea del degradado, sino que a partir de aquí va a haber otro color y luego
de la manera que vea, con aerógrafo, con veladuras, pintura en húmedo, con punteado, como os dé la gana, porque no hay una manera, por mucho que os quieran vender, que hay una manera de pintar y una manera de aplicar la pintura. No es verdad, hay muchas, y depende de cómo sea vuestro estilo, depende de cómo sea vuestra manera de ser, os adaptaréis mejor a una que a otra. Lo he dicho muchas veces, yo por ejemplo casi no velo porque soy una persona pues muy agresiva, muy nerviosa, que me gusta hacer las cosas todo de golpe, que trabajo todo a la par. Entonces la veladura es una técnica lentísima que me llevaría años, y entonces no me interesa. Es una técnica que utilizo solo para refinar cosas cuando tengo la pieza acabada, o no acabada, pero casi acabada, y quiero ajustar cosas, meter microtonos, hacer microparcheados, o cuando quiero teñir una superficie, ¿vale? Pero es una técnica que utilizo poco, ¿vale? Entonces simplemente voy a dejar las marcas del color, ¿vale?, de la manera más geométrica posible. Y lo que os estaba diciendo, como voy a filtrar encima, ya veré cómo, muy posiblemente trabaje aerógrafo para que veáis un poco cómo se hace y lo sencillo que es muy facilón, ¿vale? Yo afectaré a toda esta zona, pero no voy a intentar afectar solo a esa línea. Es decir, si queréis que el degradado llegue hasta aquí, entonces es mejor que extendáis el color un poco más abajo, porque luego esa transición se va a comer ese área. Es decir, es mejor darse margen para que los colores intermedios, los colores puente o los tonos puente que vayan entre este color y este color, pues tengan un rango más amplio. En este caso me lo puedo permitir porque la capa es muy grande y me puedo permitir una transición más amplia, ¿vale? Entonces, sed inteligentes y no os quedéis cortos. ¿Me explico? No pasa nada, extiendes un poquito más el color, un poco más de la cuenta, teniendo en cuenta que luego ese color que va a solapar va a llegar hasta un pelín más arriba. Para los colores de la piel que voy a cubrir de nuevo y voy a reempezar a plantear los bloques, voy a utilizar este carne dorada, o sea, carne rosada, perdona, también de escala 75, que lo voy a oscurecer un poco con algún marrón, podría ser mínimamente piel tostada, ¿vale? Me lo voy a poner al lado. Aquí sí que haré una mezcla porque me quiero generar un tono de piel un pelín más oscuro para empezar, ¿vale? Y luego encima utilizaré una mezcla de ese color resultante más carne dorada, y encima de todo una mezcla de esa carne dorada y carne clara. Vuelvo a decir, ¿creéis que esta receta es la manera de hacerlo? No, es una manera de hacerlo. Es más, si yo estuviera pintando para mí y para mi gusto, yo no cogería colores cárnicos. ¿Por qué? Porque los colores cárnicos que ya te vienen predefinidos tienen una tonalidad específica y vas a tener tendencia a intentar encadenar esos colores, esas tonalidades. Perdón por repetir la palabra color porque me gusta diferenciar entre color como familia y tono, como color específico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces en este caso lo voy a simplificar también porque el tipo de figura que tengo me lo permite y me lo propone. Es un tipo de figura muy cartoon en el que a lo mejor no pegarían unas variaciones de piel pues muy exageradas o muy ricas en distintas tonalidades, como sí pegaría en un tipo de figura que fuera menos cartoon, que fuera menos de dibujo animado, que fuera menos geométrica, por decirlo de alguna manera, como yo que sé, el Anonymous o el Ogro o el Gladiador o cualquier figura que hayáis visto o que podáis tener que no sea de estas características. Es decir, hay que adaptar también la técnica, la elección de colores, incluso el tipo de proceso que utilizas al tipo de figura que estás pintando. En este caso, como quiero hacer una cosa muy juguete, que sea bonita y ya está, no me quiero complicar, ¿vale? Pues me voy a hacer una progresión de color y así también lo veis. ¿Podéis hacerlo con mezcla de color? Pues hombre, yo siempre recomiendo que hagáis mezcla de color, más que nada porque eso os va a enseñar más. Y porque con mezclas de color, si tú consigues los tonos cárnicos que quieres, siempre vas a poder hacer pequeñas modificaciones, ¿vale? Pequeños ajustes y no tener una necesidad de seguir un proceso lineal. Es decir, tú con una mezcla de carnes no consigues una progresión de 0 a 5 en el que hay 0, 1, 2, 3, 4 y 5, sino que consigues un 0 y luego un 0,75 y luego un 1,5 y luego vas haciendo progresiones más intermedias que además puedes generar
introduciendo otras tonalidades o otros colores, puedes generar pequeñas variaciones, pequeñas microvariaciones que darán más riqueza y que darán más interés a la piel, ¿vale? Ya os digo, en este caso es un tipo de figura que me permite no hacerlo y me permite tener un tipo de proceso mucho más mecánico y mucho más, por decirlo de una manera, racional y menos sensorial, porque evidentemente aquí está la diferencia entre alguien que pinta y alguien que colorea. El que colorea puede ir por números, pero el que pinta e interpreta va a generar variaciones y esas variaciones no son números concretos que puede seguir. Por tanto, una paleta compleja implica decisiones también sensoriales, implica decisiones en las que tu gusto personal, ¿vale?, es el que decide que coges de aquí, de la paleta, y no de allí. Sin embargo, en una transición lineal A, B, C, D, que parece que os gustan tanto, ¿vale?, pues es una progresión más sencilla, que te puede dar unos resultados acojonantemente bonitos, pero que desde luego tiene mucho menos alma y tiene muchísimo menos intencionalidad. ¿Cuál es mejor? Eso yo no lo decido, eso es una cosa vuestra. Vosotros tenéis que decidir, tomar una opción con libertad, porque eso es lo que hace que estéis entendiendo el proceso y que no solo estéis disfrutando de una manera ciega y como un autómata, sino que estéis también tomando decisiones constantemente y ejercitando el cerebro a través de la mano y de dónde cojo y en qué momento cojo, y no solo qué color o qué tonalidad o qué microtonalidad, qué matiz, ¿vale? Sino además qué cantidad de dilución y cómo lo voy a aplicar, de qué manera, qué viscosidad y con qué pincelada lo voy a aplicar. Va a ser una pincelada plana, va a ser un cross-hatching, una especie de barrido en forma de X o de Z, va a ser un punteado, va a ser un parcheado, va a ser un microparcheado, todo este tipo de trazadas que explicaremos en algún vídeo si es que os sigue interesando el tema de las técnicas, los procesos y los tool and tips. Como veis, aquí este es el color que he dicho que va a ser el color base, que si veis cuando lo aplique es un color cárnico bastante convincente y bastante bonito, ¿vale? Pero yo de base lo quiero un poco más oscuro. Tendría la opción de aplicar este color primero y luego aplicar un color de sombra, pero en este caso voy a ir de oscuro a claro, con lo cual me interesa ya de base hacer una mezcla, ¿vale? Y a esta mezcla, porque me está saliendo muy marroncita, ¿vale?, le quiero meter un punto del rojo. Le quiero meter un punto del rojo porque me apetece darle un punto más rosáceo que va a ir mejor, ¿vale?, con el tipo de piel que estamos haciendo. De modo que esta, digamos que iría, esta sería la progresión. ¿Vale? Este es el color de antes, como lo podéis ver, y este es el color nuevo, que veis que es un poquito más oscuro, pero sigue teniendo el rojo. Al haberle metido el marrón, ese marrón, por cuestión de cómo se comporta el color, ¿vale?, porque es un marrón que es difícil de definir, pero es un marrón muy neutro, este piel tostada es un marrón muy neutro, entonces lo que hace es que me desatura mucho el color previo, que era el carne rosada, ¿vale? O sea, es decir, yo he hecho esto más esto, pero esto me desatura mucho este color, ¿vale? Me lo hace muy gris. Cuando hablo de un concepto de gris es que me hace el color menos potente, menos puro, menos saturado. En este caso yo he percibido que me faltaba un poco de rojo y como ya tenía rojo en la paleta simplemente se lo añado, ¿vale? Bueno, como podéis ver, ya está cubierta la piel, ¿vale? No me estoy complicando en exceso ni estoy haciendo una cobertura perfecta, ¿vale? Porque aunque no lo creáis, aunque tú manches ahora, como veis que estoy manchando mucho aquí, ¿vale?, luego simplemente eso se tapa con pintura un poco empastada, porque la pintura empastada también existe, ¿vale? Igual que Huesca existe, pues la pintura empastada también. Un saludo a Huesca y a la pintura empastada. ¿Vale? Veis que la aplicación es bastante densa, los colores están tal cual. Que luego se puede refinar y hacer que este trazo se pierde, ¿qué tal? No os preocupéis, si queréis vosotros hacerlo en casa a la perfección, pues mucho mejor, porque así os saldrá mucho más limpia que a mí. Pero el concepto es el mismo y el concepto vale. Y no merece la pena, al menos para mí, no me merece la pena estar perdiendo el tiempo en que todo esté perfecto ahora, cuando luego en pasos sucesivos lo vais a manchar, chicos, ¿vale? Vamos a volver al naranja en este caso, o sea, al naranja, al rojo en este caso, y voy a plantear los segundos planos de color, ¿vale? En este caso voy a coger este naranja, que como he dicho es naranja claro de Vallejo, un poquito más del rojo de Scale,
que empiezo a notar uno de los principales inconvenientes que tiene esta pintura de Scale, que es que los botes son muy pequeños, o al menos son muy pequeños para alguien como yo, que gasto mucha pintura, como muchos en los cursos me decís, ¿vale? Voy a probar si este color es suficiente, ¿vale? Lo que estoy sacando, como podréis ver, es una especie de naranja rojizo muy potente, o de rojo un punto anaranjado, ¿vale? Pero tengo mis dudas de que sea suficientemente claro como para plantear planos de luz grandes, ¿vale? De hecho, no lo es. Si veis aquí, aunque sí que me ilumina, es un tipo de iluminación muy sutil que me permitiría mucha precisión, que me permitiría hacer un degradado casi perfecto, pero que para el vídeo no me es útil. Es decir, ¿lo utilizaría? Sí, si quisiera hacer una progresión lineal, como es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Rojo oscuro, rojo medio, rojo un poco más claro, última luz, por decirlo de alguna manera, pero como aquí quiero que veáis bloques de color, ¿vale? Lo voy a exagerar. Y en este caso lo voy a exagerar con un poco de la carne dorada, ¿vale? Las carnes son colores que se utilizan mucho para iluminar rojos. ¿Por qué? Porque no te lo dejan rosa como un blanco, ni como un ivory, ni como un color, un off-white o cualquier color que tenga mucha cantidad de blanco, y aunque la carne evidentemente tiene dentro de su mezcla blanco, ¿vale? Me lo va a desaturar, me lo va a aclarar, me voy a ganar valor o brillo, va a ser más alto el color, ¿vale? Pero no pierdo tanta saturación, entonces lo que consigues normalmente son salmones rojizos, salmones rosáceos, salmones anaranjados. En este caso tengo un salmón anaranjado, que es lo que voy a utilizar como, digamos, última área de luz, ¿vale? Entonces voy a aplicarlo en distintas zonas. Está todavía ligeramente húmedo, no me preocupo demasiado porque si tengo que hacer 2 pasadas, pues hago 2 pasadas y punto, ¿vale? Y voy a remarcar distintas áreas de luz, que en este caso sí que las voy a variar la dirección, porque no son áreas de luz generales, sino que yo aquí ya estoy interpretando. Yo aquí ya estoy dándole al que visualiza la pieza una intención. Estoy mandando hacia un lado concreto, y en este caso lo voy a mandar hacia aquí. Lo voy a mandar hacia el lado del hombro. Entonces voy a alargar, por lo que os he dicho antes. Hago de más, hago este color, lo extiendo de más, precisamente porque luego el color intermedio me va a comer parte de eso que he pintado, ¿vale? Entonces simplemente lo planteo, en este caso, como veis, dirigiéndolo hacia una de las zonas, ¿vale? Y en la parte de arriba, con lo cual el plano de arriba se va a unificar a los planos que estaba pintando, como veis, ¿vale? Ahí. Y aquí lo voy a bajar generando un pequeño planito de luz que acabo en punta. Ahí, ¿vale? Esa es mi intención. Esto igualmente hasta arriba, y en este caso solo un pequeño toque aquí, y quizás luego hay un toque en el vértice de la arruga, pero todavía no lo tengo decidido. Entonces de este modo lo que estoy haciendo es una luz radial, ¿vale? ¿Veis? Y irregular, que eso es muy interesante. Y también lo haré aquí. Es como dibujar, esto es un concepto muy de cómic, muy de cómic de niños, muy cartoon, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Muy simple, por planos de color. Y que lo que tienes que intentar con esto es que ya funcione la intención, ¿vale? De hecho, pues funciona. De hecho, fíjate cómo se separa esto y eso, y cómo ese ángulo que yo he creado, que es un ángulo falso, porque no existe, es plano, esto es plano, ¿vale? ¿Veis? Sí me genera una intención de movimiento, ¿no? Entonces aquí está la parte de la interpretación, no solo colorear, no solo hacer una capa con una transición perfecta de arriba a abajo, como hemos visto 2.756 millones de veces, sino darle una intencionalidad. En este caso, dibujar es importante. ¿Hay que saber dibujar? No, chicos, hay que aprender hacia dónde van los volúmenes y por qué, ¿vale? Y en este caso yo tomo esa decisión por lo que os estoy comentando. Es un volumen que curva y yo quiero sacarle ese plano otra vez para que sea más exagerado, aunque luego lo vaya a fundir, ¿vale? Y le doy
esa forma para que primero vosotros lo veáis y parezcan paneles de color más convincentes, y segundo porque esa me está generando una sensación de una arruga, es como si estuviera dibujando una arruga, amén de que va en la dirección de la capa, con lo cual me beneficia. Y en la parte frontal haré una pequeña luz secundaria aquí, una pequeña luz secundaria casi a modo de vértice, no me sale la palabra, de borde, ¿no? Pintaré el borde, ¿vale? Muy estilo Games Workshop, pintamos los bordes. Y esto lo extiendo y me lo llevo a que confluya con el de arriba, con el ángulo de arriba, con el plano de arriba de luz, ¿veis? Entonces la luz golpea y luego viaja. Y normalmente viaja a través de los vértices muy concentrada, con lo cual se concentra más luz en un vértice, porque la cantidad de luz, digamos, que se arrejunta, ¿vale? Voy a darle otro toquecito aquí para tener un punto secundario, aunque luego cuando lo funda, lo mismo, alguno de los dos me lo cargo, porque no tengo tan claro que quiera tanta simetría, teniendo en cuenta que es una figura tan volumétrica, tan geométrica, ¿no? Más simetría va a hacer que parezca todavía más geométrica. Pero bueno, esto es una opción por el momento. Voy a pintar el metal y para ello voy a hacer una mezcla entre un Carbon Black de Quimera, os vale cualquier blanco, en este caso me gusta mucho la viscosidad que tiene Quimera porque tiene un pigmento con cierta densidad, aunque también es bastante fluido y cubre muy bien. Se parecen bastante a los colores de Scale, pero con un cuerpo diferente, con una viscosidad diferente, ¿vale? Pero el resultado es ciertamente parecido. Y luego voy a coger, en este caso, este gris de Reaper, porque me lo he encontrado de frente y es el que he cogido y ya está. Es un gris azulado, es más o menos como una especie de gris lobo, un pelín más desaturado, me da esa sensación. No tengo gris lobo aquí para comparar, y lo que quiero es hacer un metal más oscuro, porque aunque este me puede valer perfectamente para cubrir, como bien he dicho, lo que quiero hacer es partir de un color más oscuro y subirlo, ¿vale? En base a bloques de luz, con lo cual mezclo los dos, me genero un gris un pelín más oscuro y también más desaturado. ¿Qué quiere decir esto? Que ha perdido un poco esa sensación del azul, y voy a cubrir otra vez los diferentes elementos. La densidad es mayor que la pintura que soléis utilizar normalmente, no tiene dilución casi, tiene una dilución mínima, que no es para diluir el pigmento, sino simplemente para darle un poco más de fluidez y que tenga más trazabilidad, que yo pueda mover el pincel de una manera más cómoda. Una cosa importante, me he dejado esto para hacerlo con vosotros, es que yo, por ejemplo, cubro el plano. Esto lo veo en muchos concursos y es importante. La gente pinta lo que está frontalmente, pero se olvida de que todo tiene un grosor. Y este grosor me va a dar más definición y me va a ayudar a separarlo del fondo, con lo cual también fijaos en el grosor de las cosas, ¿vale? Las cosas están, los diferentes elementos están unidos y tienen un grosor, tienen un ancho, ¿vale? Ese ancho también hay que pintarlo, entonces pintad también, coloread bien, ¿vale? Muchas veces me encuentro en concursos figuras a juzgar que están muy bien pintadas, pero que no están bien coloreadas, y es bastante sorprendente, ¿vale? Entonces no es simplemente el plano que ves, sino es todo lo que es el volumen. Y lo que voy a hacer ahora es coger un tono de carne y empezar a iluminar. La primera iluminación no va a ser una iluminación como digamos que os he enseñado en el vídeo, que en el fondo es una iluminación muy de ilustración, es una iluminación que enfoca una vista, ¿vale? En este caso primero voy a destacar los volúmenes principales, ¿vale? Y los volúmenes principales sin tener en cuenta una vista, sino teniendo en cuenta simplemente el volumen. Es decir, quiero destacar, que ese es el concepto de poner luces y sombras, quiero destacar todos los pequeños bultos que hay dentro de ese cilindro que sería el brazo, ¿vale? El brazo es un cilindro, pero tiene cosas, tiene elementos que se sobresalen, ¿no? Los músculos en este caso. Bueno, pues lo que voy a hacer es destacar los planos más amplios de los músculos. Ahí. Si queréis saber el por qué lo ilumino de esta manera y cómo interpretar los distintos volúmenes, ir al vídeo previo, que es el vídeo de volumetría. Como veis, lo que estoy haciendo es iluminar los planos superiores.
Y en este caso la cara la voy a poner frontalmente. Si yo estuviera decidiendo esta vista, podría perfectamente iluminar este plano y dejar en sombra la parte frontal, porque estoy haciendo una vista lateral. Eso de hecho sería muy bonito, quedaría muy interesante. Pero voy a hacerlo de una manera más clásica, en el sentido de que lo que quiero principalmente es que, pues eso, veáis un proceso más clásico, más lineal, y para ello pues voy a destacar la cara, y como la cara lo más importante es el frontal, cubro lo que acabo de hacer, ¿vale? Para que veáis que no hay ningún problema, que te equivocas y puedes volver al color anterior o uno muy similar, ¿vale? Y ahora cuando seque afrontaré el plano de la cara, que va a ser literalmente todo esto. Esto es un plano entero. Luego ya sacaré microvolúmenes, la luz que genera encima del bigote, por decirlo de alguna manera, la luz cenital que voy a aplicar a los pómulos. Eso lo haré luego. Ahora mismo esto es una caja, es un bloque frontal y un bloque lateral. Con lo cual simplemente tengo que enfocar el frontal. Veis que al aplicar el color mancho otras zonas, no me preocupo, ya lo corregiré luego. No pasa absolutamente nada. No pasa nada, si ganáis un pelín de densidad, no pasa nada. Bueno, voy a callarme un rato, voy a plantear las luces en las zonas que están indicadas en el vídeo, con lo cual, si queréis una referencia y una explicación, simplemente tenéis que ir al vídeo anterior de volumetría, que además, si no lo habéis visto, va a ser un vídeo muy útil y muy esclarecedor en muchos aspectos, seguramente, ¿vale? Y donde se explica perfectamente, o todo lo mejor que hemos sabido, dónde se van a poner, ¿vale? Entonces lo podéis ver aquí, que lo voy a ir aplicando, pero no lo vuelvo a explicar porque ya está explicado, ¿vale? Como esto es un concepto de academia y ya se ha avisado desde el principio, creo que es interesante que también reviséis los otros vídeos. Estoy utilizando el mismo gris que os he enseñado antes, pero en su versión del bote, no está mezclado, ¿vale? Ya se ve que es un gris más claro, es que una especie de gris lobo parecido. A veces os puede pasar cosas como esto, que cuando estéis cubriendo y generáis varias pasadas, según el tipo de pintura, a veces pasa que se genera, mira, no voy a exagerar, ¿vale? Se generaría algo así, es decir, hay una zona que parece nunca cubrir. Si esto pasa, no os preocupéis, no os alarméis, simplemente dejáis secar e insistís. Dais varias pasadas y se acaba cubriendo, ¿vale? No hay ningún problema. Hay veces que hay colores, por lo que sea, esto que venga un químico y lo explique, ¿vale? Que por lo que sea no cubren sobre una zona cuando cubren sobre la anterior. Bueno, pues no pasa nada. Secáis y volvéis a cubrir. Bueno, he planteado los planos de luz y como veis, aquí estoy interpretándolo como una especie de, ¿cómo decirlo? Como una esfera deformada en el que hay un área de luz circular, que en este caso pues lo adapto al volumen porque no es una esfera, entonces simplemente estoy siguiendo un poco la deformación que tiene el casco, ¿vale? Estoy haciendo una forma casi como de gota, como de mancha redondeada, ¿vale? Las alas las he dividido en dos planos, plano frontal y plano lateral. Esto no es como va a ser al final, porque al final este plano frontal, que aquí, si lo veis de frente, se ve claramente, o sea, parecería incluso que es una línea que no tiene escalón, ¿vale? Pero la realidad es que tiene escalón, con lo cual tendría que ser luz A o luz, vamos a quitarnos lo de luz, sombra, tono medio. Digamos que tono A, tono B, tono A, tono B, es decir, A, B, A, B, ¿vale? Para que eso me genere un contraste. Ahora me decís,
Ese B, ¿qué oscuridad tiene que tener? Pues desde luego, o qué claridad tiene que tener. ¿Qué nivel de valor o brillo tiene que tener? Pues suficiente para hacer contraste con el plano de arriba del ala, con el microplano ese del protector de mandíbula, ¿vale? Los dos que están arriba, este y este, ¿vale? Pero también suficiente contraste con el lateral, con lo cual eso está en vuestra mano. ¿Lo queréis hacer claro o lo queréis hacer oscuro? Eso da igual, lo que tiene que haber es contraste. Estamos hablando de un no metálico que se basa siempre en contraste. En este caso yo prefiero plantear de lo general a lo particular, como os he explicado muchas veces, plano de luz y en este caso plano de sombra o plano medio, y luego en un futuro, en los siguientes pasos, podré volver a subir con un color todavía más claro esto y eso, ¿vale? Los dos planos que están para arriba. Luego el martillo, lo he simplificado también, es un plano que está inclinado, ¿no? Hace plano, inclinación. Bueno, pues ese plano yo lo interpreto como un plano entero. ¿Por qué? Porque ahora mismo solo quiero dividir en volúmenes muy muy sencillos. Luego ya veré si le pongo la luz más extrema aquí o le pongo la luz más extrema aquí. Voy a hacer con el pincel porque se ve mejor. Ya decidiré si lo pongo aquí o lo pongo en este plano, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido pintar todos los vértices. Me he dejado uno para que lo veáis, ¿vale? Este de aquí. Y lo pinto directamente, o sea, no me estoy preocupando de que salga bien, de que sea fino, no, 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 que solo quiero pintar el vértice y que esté ahí. De modo que ahora desde el frontal se entiende la división, desde aquí se entiende perfectamente, desde todos los ángulos se entiende, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en la aplicación de ese color, en la aplicación de ese vértice, de ese, no sé cómo decirlo, de ese filo, ¿vale? Como yo estoy utilizando un color con poca dilución, que no tiene, que no fluye mucho, ni fluye bien, que va a romper enseguida. ¿Veis que rompe? ¿Veis que no es como... Mira, esta es la diferencia de la fluidez. Mira. Por eso se diluye. Para generar fluidez. ¿Vale? O por eso se mezcla con tintas. Porque cuando tú diluyes generas fluidez, pero pierdes color. ¿Vale? O coges más masa de color, que también esto te permite trazar más tiempo, porque tienes más crema para extender, ¿vale? En este caso, como este color os estoy diciendo que no lo estoy cogiendo en una versión muy diluida, ni tampoco muy viscosa, simplemente para cubrir, para trazar rápidamente, puede que cuando trace me queden como unos gestos de una trazada seca. Fijaos. Voy a acercarme. Es lo que ha pasado en el frontal, ¿vale? O sea, yo estoy trazando y fíjate, me sale algo ahí, ¿vale? Eso no lo quitéis, porque siempre estáis a tiempo de cubrirlo. Es una capa, lo vais a cubrir con una pincelada. Y sin embargo, ya me está sugiriendo cierta textura. Mira. Sale solo. No tengo que dibujarlo. Sale solo por la mala aplicación de la pintura. Mala. Un pintor tiene que utilizar ese fallo a su favor. Entonces yo me parece interesante, en este caso lo he visto, al hacer una mala trazada, he visto que genera una textura que puede ser un ruido interesante y simplemente pues la busco el fallo. Busco este fallo para que me genere esta textura. ¿Qué ventaja me da esta textura? Que yo ya tengo una información del material que quiero representar con cero esfuerzo. Y fijaos que se ve definido. Que es lo que buscamos, no que esté limpio. Otra vez, concepto. El concepto importante no es que esté limpio, el concepto importante es que esté definido, que es una cosa diferente. Porque muchas veces definimos mediante textura, definimos mediante trazada, definimos mediante pincelada. Si os fijáis, aquí en la roca, al aplicar antes color en pasta y no me he dado cuenta, y se ha quedado y ha generado cierta viscosidad. ¿Veis? Que tiene volumen. Es volumen de pintura, es volumen de pintura seca. ¡Dios, qué drama! Bueno, pues si esto es un drama, coges un cuchillito y lo quitas y ya está, no hay problema. Y vuelves a cubrir en plano. Pero como todos tenéis mucha imaginación, pues os podéis imaginar que una roca con un pegotito en medio, pues no solo es que no pegue, sino que encima le favorece. Así que en lugar de quitarlo, simplemente lo aprovecho. Estoy hoy un poco
enfadado. Y fijaos que voy a aplicar el color de una manera parecida a un pincel seco, ¿vale? No es un pincel seco, pero si veis, rompe la pintura. ¿Veis que el pincel como que le cuesta trazar? Bueno, pues lo aprovecho, no hay ningún problema. Es pintura del bote, directamente. Lo paso por un papel de cocina, le quito exceso y lo aprovecho para que me genere una textura. Esto va a ser una roca, entonces, ¿qué más da que me genere textura? Al contrario, me beneficia. Y trabajaré en los planos de luz, que son los planos, en este caso, superiores. Todos los planos que den hacia arriba. Incluso podéis destacar algunos planitos pequeños, como estos, que hacen que la roca pues tenga un pelín más de complejidad. A pesar de ser una geometría muy sencilla, el propio escultor del 3D pues lo ha hecho un poco con esa intención, que esa irregularidad me genere una sensación más de roca, ¿vale? Y aplano el color hacia las puntas del volumen, porque eso, si os fijáis, es como pintar el borde, como pintar los edges, los filos, ¿vale? Veis que no lo pinto por precisión, sino por acumular y extender el color en el plano de arriba hacia el borde. Pierdo ligeramente la textura hacia el borde, se queda más hacia el centro, que tampoco me viene mal, y me ayuda a definir mucho mejor los distintos planos de la roca. ¿Veis? Que está afilado, veis que se define esos volúmenes, que evidentemente está torpemente hecho, pero ahora mismo no nos importa. La idea es que esto, fijaos, si yo ahora planteo los planos como si fueran cajas, ¿no? Los planos laterales, me va a generar bastante sensación de volumen. Para el momento del proceso en el que estamos, que es un momento poco avanzado, muy inicial, y que os lo podéis hacer en nada, y si yo no estoy hablando esto, me lo hago en 10 minutos, ¿vale? Pues ya, y vosotros igual, o sea, es que es una cosa muy sencilla, es aplicar color, colorear, son capas base, nada más, ¿vale? Pero veis que ya tiene cierta texturilla, ya empieza a ser interesante, ¿no? Y en los planos frontales se divide. Ahora mismo está húmedo, pero cuando seque veréis que, ¿veis? Cortes muy fuertes, ¿vale? Que incluso incluyo la peana porque me puede venir bien, ¿vale? Y que me dividan. Al final, pues ese corte es hasta estético. Vamos con los demás colores. Me vais a ver colorear. El azul os lo enseñaré a cámara, ¿vale? Bueno, mira. Voy a coger sin más, así no me complico la vida. En este caso voy a coger lo que tengo aquí delante, que lo he utilizado David antes. Esto es un Prussian Blue de W. Rowney, es una tinta, me va a permitir cubrir y trazar mucho más fluido, ¿vale? Mezclado con esto que sí que tiene cobertura, que es un azul mucho más claro, es un azul primario de la nueva línea de Scale, y con la tinta lo hago un pelín más oscuro, pero también azul, es decir, no lo desaturo, solo lo oscurezco, le cambio el tono, evidentemente, porque le aporto el tono de la tinta, ¿vale? Pero no le meto negro, es decir, no me quita color, ¿vale? No me desatura el color. Cojo este tono, que aquí en la paleta lo veréis casi negro, pero es un azul muy profundo, ¿vale? Lo mezclo y consigo un tono azulado bastante vivo, ¿vale? Y que fíjate que me permite trazar con mucha fluidez, porque no me hace falta echar agua para ganar esa fluidez, sino que tiene un punto más oleaginoso, más como aceitoso por la tinta, ¿vale? Los colores, lo he explicado muchas veces, se mezclan sus propiedades, no solo sus tonos. Y ahora, en cuanto seque, utilizaré el propio azul primario, ¿vale? Para ponerlo encima. Veis que el pegote, simplemente, si yo le pongo un pegote, fijaos cómo destaca, ¿vale? Para que entendáis otra cosa, la viscosidad, los pegotes. Fíjate cómo se ve un pegote y fíjate qué diferencia con el color en plano, ¿vale? ¿Veis que ahí se ve más gris y que aquí se ve más potente? Lo quito, ¿vale? Con lo cual, a veces un pegote es necesario para pegar un golpe de luz. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente, fijaos
la densidad que tiene, es muy exagerado. Entonces simplemente he puesto el pegote y ahora que estoy aprovechando que se está secando, podría fundirlo en húmedo, de hecho es lo que yo haría, porque iría mucho más rápido. En este caso, para que lo veáis bien, simplemente lo extiendo. Como la base es una base con buena cobertura, pues me va a permitir extenderlo con relativa facilidad. Y ahora ya no hay densidad, simplemente hay mucha concentración de este color. Pero ya está, ¿vale? Lo voy a poner aquí. En este caso no está seco todavía, con lo cual pues me está un poco fundiendo en húmedo, que sería lo suyo, ¿vale? Y lo más rápido. Pero bueno, como quiero que lo veáis todo por pasos, pues lo pongo ahí en pasto y punto, ¿vale? Y hasta aquí habría coloreado. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a buscarme otro negro diferente para separar los distintos elementos, ¿vale? Que van a ser estas cintas que tienen aquí y el cinturón, ¿vale? Porque quiero separarlo del negro del traje. Entonces coger un negro, en este caso coger el de quimera, voy a buscar una tinta negra o incluso un negro de Vallejo, que es un negro que me gusta mucho y tiene un punto satinado, ¿vale? Generaré un negro. ¿Por qué los mezclo? Porque me gusta más la fluidez de Vallejo, pero me gusta más la consistencia de quimera. Entonces mezclaré los dos, voy a colorearlo todo y luego generaré otro negro, que eso sí lo vais a ver, ¿vale? Para el cinturón, para diferenciar. Es un trabajo de diferenciación de negros, algo muy sencillo que también podemos desarrollarlo hacia puntos más complejos en otro vídeo. De hecho, ahora en Instagram, si no me seguís, de hecho, seguidme, estoy subiendo fotos de una figura muy antigua, pero que tiene un trabajo de negros bastante interesante, que es el Red Skull el boxer del Red Skull de Night Models de 2011, una cosa así, ¿vale? Es interesante, perdón. Es interesante, echarle un ojo, está en mi Instagram en las últimas fotos, ¿vale?